Uy, voy a tener que grabar una parte. Ver hasta dónde me quedé la vez pasada y grabar y subirla. Ay, ayúdenme con eso. Si se dan cuenta que no estoy grabando, me paran en cuanto se den cuenta. Me dicen, Luisa, ¿qué estás haciendo sin grabar? Por favor. Ahora voy a dar clase, le voy a dar clase a la pared mañana. Este, o al ratito. Va. ¿Alguien más tiene alguna duda? En lo que yo me hago. No, ninguna, gracias. Gracias, Ashley. Aquí va. No me la sube. Yo siempre termino siendo un desastre. Ayer les dije a las chicas de teorías de género que no quería echarme una sesión muy larga y nos echamos una sesión de 2 horas. Pero estuvo padre porque estuvieron muy participativas. Eh, entonces, 12 de 10 las sesiones largas cuando están haciendo preguntas y comentarios. Eh, Basta, reacciona. Ya. Es que de pronto se traba mi mouse y luego no puedo hacerlo. Entonces, estoy al presente. Ay, no me acuerdo. Solo me iba a repetir. Es que esto dije que iba a hacer las cosas. Em, entonces, cuando estamos haciendo textos argumentativos, una de las cosas que nos toca hacer es exponer las premisas y la conclusión, y esto se tiene que hacer a partir de oraciones interconectadas, ¿no? Es decir, eh, de aquí dos cosas. Una, cuiden que son muchas cosas. Eh, que sus oraciones se entiendan, y otra vez voy a decir lo mismo que les digo todas las sesiones, pero es que de verdad es bien importante, léanse en voz alta. Eh, Dos, que su oración haga sentido adentro del párrafo donde está. Es decir, si yo estoy hablando, y creo que, no me acuerdo si les puse este ejemplo a ustedes o lo puse en el intersemestral, si yo estoy describiendo una fruta, o si estoy describiendo un grupo de frutas diferentes, eh, y entonces empiezo a escribir la manzana. Y voy a escribir a la manzana, a la sandía, eh, a- y al mango. Y ya, yo qué sé. Eh, y entonces, según yo, empiezo a escribir a la manzana y de pronto digo, bueno, pero es que más, eh, de pronto eh, tiene una semilla súper grande y tiene una piel que no se puede morder y luego paso a la siguiente fruta y voy a hablar del mango. eh, y de pronto digo, bueno, pero claro, es importante considerar, estoy describiendo las frutas, ojo, solo estoy escribiendo las frutas. Es importante considerar que esta fruta no sea todo el año, porque entonces el clima, y claro, se ha movido la fecha por el cambio climático, y luego puedo escribir a las fresas y de pronto empiezo a hablar estoy describiendo las fresas y hablo de cómo se congelan y de los procesos ¿no? de cómo es mejor descongelar las fresas y dos. O sea, está bien, toda esa información puede ser relevante, pero si mi tarea, si ahí dice que yo describa 4 frutas diferentes, solo tengo que describir a las frutas. Y no, y si empiezo con la manzana, puede tener la piel de estos colores eh, y su textura es así, y tiene unas semillitas que se ven así, y nace en, yo qué sé, eh, tiene que ser clara también mi estructura, incluso en cómo estoy escribiendo la fruta, y no revolver de pronto con el cómo es la fruta, al cómo crece, de dónde sale, cuál es su temporada, y todo eso está súper chido, es relevante. Eh, Nomás, ay, cuidado. Nomás hay que tener cuidado
que no, eh, con no saltar de pronto como a otra cosa o no meter de otro lado. Ahora, si en algún momento decido que voy a hacer una comparación, porque para que sea más claro, entonces puedo decir, por ejemplo, a diferencia de los mangos, las manzanas, eh, tienen una cáscara que se puede comer. Oh. Em, a- em, y luego más adelante, ¿no? En otro punto puedo hablar de, sí, voy a hacer un texto sobre las frutas en general y sus procesos y yo qué sé. Entonces, ya desde ese sentido que hable del momento en que, ¿no? De las temporadas y de sus procesos de congelación y si la huella de carbono por el transporte y yo qué sé. Y puedo hablar de todo eso, solo hay que decir por qué. ¿A qué voy con todo este gran rollo que me estoy echando? Que de pronto, y no lo digo porque lo hayan hecho o lo estén haciendo mucho, pero de pronto cuando empezamos a escribir ensayos que van siendo más complejos, estamos, ¿no? Como ya leímos un montón y queremos decir un montón de cosas y entonces empezamos a escribir y tengo, ¿no? Como hallarme un párrafo súper chido eh, sobre los derechos humanos y el desarrollo sostenible y de pronto me empecé como a ir por la tangente y estoy tocando otro tema que es importante, pero que a lo mejor no es ese lugar, o no ese es mi planteamiento, y entonces estoy hablando de los derechos humanos y decido hablar de las mujeres, de los derechos de las infancias, de las mujeres, de las personas con discapacidad, y de pronto me regreso a, a un tema como introductorio del desarrollo y de los derechos humanos. A ver, pidos, va, pero otra vez leanse en voz alta. ¿Cuál es la estructura que tiene aquí? ¿Cómo voy siguiendo como este objetivo, sí, cuál es esta línea? Eh, exacto, Brenda, empezamos a cantinflear. Eh, perdón, estaba viendo ahí una pregunta. Bla, 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 bla. O de pronto, ajá, y la otra es cuando empezamos como a darle vueltas, como a mí me pasa cuando de pronto estoy dando clase, porque se me ocurrieron muchas cosas al mismo tiempo, y entonces empiezo como a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y solo estoy repitiendo lo mismo. Bueno, si usted es así de, Lucía, por favor, llevas 10 minutos diciendo lo mismo. Eh, Hay que tener cuidado y no hacerlo cuando estamos escribiendo los ensayos. Y para eso, otra vez, sirve leernos en voz alta. Eh, porque me estoy escuchando a mí misma muy fuerte. Eh, Luego tenemos que una cosa que podemos hacer y que a mí me gusta porque les digo que a mí me dijeron hasta el cansancio, no es una novela de suspenso, no eres Agatha Christie, dime de qué vas a hablar, dime cuál es el final, eh, como cuál es el objetivo de esto que estás presentando. Entonces, ¿no? Hay algunos párrafos que era la pregunta que hacía Lau al principio de la sesión. Hay algunos párrafos, hay algunos ensayos, algunos textos que lo que hacen es presentar las conclusiones o el párrafo argumentativo ¿no? Con el argumento principal del texto al principio. Y esto nos ayuda a que nuestros lectores puedan entender el desarrollo del texto. O si yo ya sé a dónde voy, como el camino puede ser muy claro, ¿no? Y lo que me vas presentando entonces me va haciendo mucho sentido, como, claro, sí, ok, vamos a hablar de los impactos que dije hace rato, de la COVID-19 en los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito de salud. Y tu argumento va a ser que estuve la fregada. No, la conclusión va a ser que nos fue para el perro en México. Eh, y entonces, cuando presenten el tema de el acceso a las vacunas, la falta de distribución de las vacunas, el acceso desigual, eh,
¿Qué más? La saturación hospitalaria, la falta de insumos a los médicos y a las enfermeras, la etcétera, etcétera. Entonces, a mí ya me hace mucho sentido a que si no sé de qué vamos a hablar, dicen, vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y la salud. Ok. Y entonces empiezan como a aventarme y no hay una estructura clara, ¿no? A lo mejor empiezan como por la falta de insumos y la falta de medicamentos y luego hablan sin mencionar la COVID-19 y luego hablan de la infraestructura hospitalaria y tal y luego de pronto avientan por ahí, sí, porque entonces en la COVID-19 digo, ¿cómo? Nos pidos, ¿no? Tener este párrafo argumentativo o de argumento principal al principio o estas conclusiones, otra vez que a lo mejor no están redactadas como conclusiones, pero está donde quiero llegar al inicio del ensayo, me ayuda a mí que estoy escribiendo a saber qué tengo que hacer y por dónde voy, y a quien me está leyendo a dónde quiero llegar, ¿no? Y que me acompañe y que no tenga que ir adivinando. Pero esto no es una regla, de pronto pueden aparecer a lo largo de los escritos, escribimos otra vez. Siento que esto pasaba más hace unos años, creo que en años más recientes, por la influencia y porque leemos mucho y estructuramos mucho y estudiamos mucho eh, a los angloparlantes, creo que hemos estructurado de una manera un poquito distinta, pero denme un segundo. Eh, perdón, es que me están llamando. Em, Siento que está pasando menos, pero hace algunos años era muy típico todavía em, estar leyendo y de pronto decir, tipo, 5 páginas leyendo este paper y no sé de qué estoy hablando, no, o sea, no sé cuál es el punto. Y entonces, es como una buena práctica, pero de pronto pasa que está como más metido ahí a la mitad del camino el, el argumento principal. Em, Y por otro lado, es importante el buen uso de la puntuación, la gramática y los marcadores o conectores, porque esto nos va a ayudar a que los párrafos, ¿no? Sean comprensibles, sean claros y van a ver en los ensayos, les decía, no hace unas sesiones, em, que si lo suben en Word o en un documento editable, yo les puedo hacer como correcciones ahí o sugerencias o observaciones, o ediciones para que vean como dónde iba el acento o si falta un acento o punto o coma o así. Y también en cosas de ortografía y redacción. Y otra vez no lo hago con afán de molestar, ni de criticar, ni de juzgar, ni de que se sientan señaladas, ridiculizadas o alguna cosa así, sino como de pronto es una cosa como de aclarar, ojo, esta palabra escrita así es esto, esta palabra escrita así es esto, creo que más bien quería usar esta palabra. Em, Porque es un poco el objetivo de esta clase, ¿verdad? Em, y el uso de conectores. De pronto nos pasa que utilizamos los mismos conectores. Entonces, les es que no sé si tengo suficiente, no sé si los tengo, ¿cuántos tengo en español más bien? Sé que tengo muchas cosas guardadas en inglés porque me costaba mucho trabajo. Em, pero estoy casi segura que si buscan, no sé si en Instagram, pero si alguien tiene alma arcaica como yo y usa Pinterest, eh, hay un montón de estas cosas y o sea, seguramente búsquedas de Google les pueden dar como un cuadrito de conectores o palabras o expresiones a utilizar al inicio de los textos para que no sea tan aburrido como preguntarle a la RAE. Este, para que no utilicen siempre la misma expresión. Entonces poder utilizar como sin embargo, no obstante, a pesar de, bla, no todas juntas en la misma oración, pero no, como poder utilizar diferentes.
o vamos a presentar una serie de argumentos, primero, segundo, tal, tercero, tal. O por un lado tenemos esta teoría que dice tal cosa y por otro lado tenemos esta teoría que dice tal cosa. Em, una cosa que hay que tener cuidado aquí cuando usamos los conectores y estas expresiones es que hagan sentido, correspondan con la que digo primero. Es decir, em, si yo voy a decir, si voy a enlistar y digo primero, y luego digo por otro lado, y luego digo para finalizar, de pronto puede ser, ¿no? Como un poquito confuso. O eh, pues, primero, segundo, tercero, ¿no? O por un lado tenemos tal, por otro lado tal, y finalmente tal. Eh, ¿no? Como en esta cosa como de las numeraciones, o si voy a hacer una secuencia, o voy a presentar argumentos eh, que sean opuestos para, ¿no? O perspectivas o teorías diferentes, cuidar en cómo, cuando presento la primera, que cuando presente la segunda haga sentido la redacción y que no de pronto salga con, no, me, me vaya como por otro lado. Esto ayuda sobre todo a cuando estamos leyendo saber que no me perdí de nada, ¿no? Entonces, primero voy a hablar de tal punto y luego de tal punto, entonces, primero tal y luego tal, em, porque si no, no, o sea, primero tal y segundo tal, este, porque de pronto si no hago el segundo, aunque esté ahí el segundo, pero no lo marco como segundo, igual me sigo leyendo y no me enteré de que ese era el segundo punto y entonces avanzo y digo, ¿y tu segundo punto? A ver, igual y se entiende, pero otra vez no se trata de poner al lector a adivinar cuál es, ¿no? Como cuál es mi línea por la que voy. Otra vez, no es misterio, no estamos aquí tratando de resolver estas cosas, sino más bien, ¿no? La lectura, la escritura tiene que ser lo más clara posible para que quien me lea no tenga que decir, pero aquí qué quiso decir, porque seguro les ha pasado y en RI pasa un montón. Eh, Estaba platicando con un amigo el otro día que está haciendo su maestría justo en relaciones internacionales en la Universidad de Guadalajara y me decía, ¿te puedo leer un párrafo y me dices qué entiendes? Y yo, sí, 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 me lee el párrafo. Y yo, bueno, está hablando de esto. Y entonces, ¿qué sí? O sea, bueno, sí, doctora, eh, pero efectivamente, ¿no? Como el objetivo del párrafo no se entendía, era como súper claro, con un lenguaje súper rebuscado, dio como tres vueltas a la oración, como, a ver, y otra vez, de pronto así nos enseñaron a escribir en la academia y así escribimos en la academia latinoamericana y es como por... y luego si están leyendo como cosas de filosofía, como 10 veces peor porque a esos les encanta complicarse el texto. Eh, y yo creo que entre más claros seamos, es más fácil y es, además es una cosa, esta es de una postura política completamente, que el conocimiento tiene que ser accesible. Entonces, entre más clarito escribamos, es más fácil que la gente nos lea y que la gente nos entienda y que entonces entienda de qué estamos hablando y conozca los conceptos y se acerque al conocimiento. Eh, Hay gente que cree que el conocimiento es muy elevado y que entonces así se tiene que escribir, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, o sea, ya estoy divagando. Eh, Signos de puntuación, gramática y marcadores. Que los párrafos sean claritos y comprensibles. Dudas hasta aquí. Hablé como 25 minutos de los argumentos y las estructuras de los ensayos. Una disculpa. No, ninguna, muchas gracias. Va, creo que hasta sin voz me quedé. Hay por aquí una pregunta. Mm, Arly, ¿no te dejó subir documentos de Word solo PDF? Sí, de pronto hace esas cosas. Em, si de pronto quieren mandármelo por correo para que les haga esas observaciones por correo. Igual voy a tratar de hacérselos en el cuadrito de retroalimentación.
o cuando le suba si le subo PDF de retro por cosas de la vida, o bueno, documentos de retro, se los pongo ahí, solo es más práctico hacerles en el mismo texto y no andar saltando entre ventanas, pero bueno, eso es una cosa, si quiere, no, no tiene que ser. Eh, va. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto en esta unidad, o bueno, en estas sesiones que he hecho sobre esta unidad. Hemos hablado de las características del discurso con respecto a su forma, contenido y relevancia, cómo se ve, qué tienen y por qué son importantes. Eh, Hemos hablado de las funciones del discurso, cómo las utilizamos en la vida cotidiana, en esta cosa como informativa, argumentativa, eh, que, que dirigen, ¿no? Que dan como instrucción o aliento para algo, o que expresan sentimientos y emociones. Eh, Hablamos de los argumentos, ¿no? Y de la definición de argumentos, cómo se construyen, para qué sirven, un poquito como en cómo se estructuran, cuál tiene que ser, cómo van armados pensando como en conclusión, y los elementos, ¿no? Las razones o lo voy a decir así, como las patitas que le damos al argumento para que pueda caminar hacia donde queremos. Y la redacción de los párrafos, la redacción de los argumentos, eh, en la importancia que tiene, que fueron los últimos 10 minutos de la clase, básicamente, las premisas y la, la conclusión, y sobre todo este tema de la puntuación, la ortografía y sintaxis, ¿no? Estas cosas que hay que cuidar. Eh, esto, Estas serían las dos sesiones de momento del módulo 2. Si hubiera algo más que en el transcurso se dan cuenta que no entendieron de las grabaciones, hubo cosas que no toqué del contenido, o porque lo voy a tocar más adelante o porque no nos daba tiempo. Y para mí era importante que se llevaran estas cosas de forma eh, como importante y clara. Si hubiera en algún momento algo que se dan cuenta que faltó, pueden llegar y que no entendieron, lo podemos revisar en algún otro punto, lo podemos revisar la siguiente sesión, nomás me avisen, al inicio de la sesión como dudas, o lo pueden poner en el foro de dudas, ya saben. Eh, ¿Y qué más? Anuncios parroquiales. ¿Cómo hay anuncios parroquiales? Solo decir que al final de esta 23. Eh, ¿Qué quedamos? El 25 termina el módulo, entonces tienen hasta esa fecha para entregar y que les califique como con posibilidad de 10 o de calificación máxima. Eh, si alguien tiene algún problema y no entregó, alguien tuvo algún problema y no entregó la primera actividad, todavía la pueden mandar, no la voy a calificar sobre 10, pero pues la pueden mandar. Si quien la mande en los siguientes días y no le he calificado la siguiente semana, please avíseme porque de pronto se me pierden en las notificaciones. Si ustedes vieran, tengo como 320 notificaciones entre la semana pasada y esta, porque cosa que se hace, cosa que la plataforma me manda notificación, y son 300 notificaciones de esta UCA solo. Entonces, de pronto se me pierden las notificaciones, así que tengan paciencia. Si ven que no les estoy respondiendo, escríbanme por la plataforma o mándenme un correo. Eh, pero eso hasta la siguiente, o sea, si ven que en la siguiente semana no les he contestado, me avisan. Y si no tienen calificación, me avisan. Este, ¿Y qué más? La siguiente semana entonces nos veríamos de a ver, el calendario, porque se me llegó la rutina. Sí. Haríamos ya sesión de para el módulo 3
Este, y también voy a tratar de explicar cosas como principales de lo que viene en el contenido. Quizás de pronto me vaya un poquito por la tangente, y no es para tratar de desviarla, sino de alguna información o algo que me parezca importante como ir clarificando o tocar a partir de lo que vean, ¿no? En sus ensayos, en estos primeros ensayos y estas primeras entregas, un poquito como de retros generales y bla. Em, y creo que ya. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna crisis. No, ninguna, gracias. Ninguna duda, profe, gracias. No, no hay dudas, maestra, gracias. No, no hay dudas, gracias. Vale, no, de nada a ustedes. Las dejo ir a descansar, a cenar, a disfrutar su jueves por la tarde. Eh, Cualquier cosa que correo, ahí en el chat, está la plataforma. Y ahorita les mando, bueno, no, ahorita no, para mandarles la liga con los videos grabados en YouTube. Eh, pero les mando la presentación y la grabación. Y luego les subo la grabación de la parte del medio que no. O sea, luego lo vuelvo a hacer para subirles la grabación. A ustedes, muchas gracias por sus comentarios, por sus participaciones y por sus dudas. Pasen bonita noche. Gracias, profesora, que tenga bonita noche. Gracias, profesora. Bonita noche. Igual, buenas noches. Hasta la siguiente semana. Gracias, igualmente. Bonita noche. Ah, sí, maestra. Se me está olvidando. Yo envío